Buenos días, usuarias y usuarios. Este es el programa Cimarrón Radio que se transmite por Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que preside el diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada América Pérez, Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/. Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajaremos en esta emisión de Cimarrón Radio como operadores Miguel Herrera y Charles Bompar. Fotografía y video Gaspar Pinto. Redes sociales Alirmo Castillo y Franklin Silva. Apoyo técnico Baisi Peña y Norma Castillo. Periodista León Oliviera, Antonio Cheno Manrique y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. A continuación, el editorial en la voz de nuestro coordinador de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores, Alcides Castillo. Editorial. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, ha dicho en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de su país que en forma permanente monitorean a Venezuela en el sentido de evitar el contrabando de petróleo de nuestro país hacia otras naciones. Por supuesto que no han detectado ninguna embarcación con este producto, porque los únicos que están saqueando nuestro petróleo son precisamente los Estados Unidos. Pues bien, señores, no lo van a detectar porque eso igual que cuando hablaron del narcotráfico, de las lanchas que volaron, que explotaron, nunca consiguieron cocaína, pero tampoco van a conseguir los barcos petroleros que supuestamente sacan petróleo de nuestra patria. No, eso no lo van a sacar nunca, no lo van a detectar nunca. Eso demuestra que los señores de Estados Unidos, los maltrechos gringos, están permanentemente sobre nuestra patria. Esto unido a la macabra idea del presidente Donald Trump de convertir a Venezuela en el estado número 51 de la Unión. Eso lo ha dicho en varias ocasiones, en varias declaraciones a los medios de comunicación, inclusive pasando por encima de sus propias leyes, violando la Constitución de su propio país, pero además también violando el derecho internacional. Esto no hay que perderlo de vista, hay que estar alerta, porque así como incursionaron y bombardearon nuestro país el día 3 de enero para secuestrar a la pareja presidencial, es muy posible que estén pensando en anexar a Venezuela a la bandera norteamericana, un nuevo estado para ellos. Pues hay que recordar que Estados Unidos no tiene socios ni tiene amigos en el mundo. Ellos tienen intereses y su único interés es precisamente saquear los recursos naturales como el petróleo, el oro, las tierras raras, el hierro y otros minerales. Pues bien, señores, el imperialismo no tiene amigos ni socios. Aquí lo tenemos muy claro. Sabemos quiénes son amigos y quiénes son los enemigos. Y Estados Unidos es enemigo de nuestra patria y de los demás pueblos del mundo. De inmediato, el colega Antonio Rodríguez tendrá a su cargo las efemérides correspondientes al día de hoy. Gracias, León. Estas son las efemérides de Cimarrón Radio para este día 6 de abril del 2026. El 4 de abril de 1812, algunas personalidades del clero, incluyendo al arzobispo Narciso Coll y Prat, se empeñaban en atribuir que el terremoto de Caracas del 26 de marzo a un castigo de Dios por pretender los venezolanos su independencia. En las escuelas nos enseñaban que ese terremoto era un castigo de Dios por desobedecer las órdenes de Fernando VII. El 5 de abril de 1941, Venezuela perdió 108.000 kilómetros cuadrados de territorio
en un tratado firmado con Colombia en la ciudad de Cúcuta durante el gobierno de Eleazar López Contreras. El 5 de abril de 1969 murió en Caracas el novelista Rómulo Gallegos, el autor de Doña Bárbara y otras novelas. El 6 de abril de 1794 nació en Recife, Brasil, José Ignacio Abreu de Lima, uno de los oficiales extranjeros que participó en la Guerra de Independencia de Venezuela. El 6 de abril de 1870 nació en Clarines, estado Anzoátegui, Monseñor Arturo Celestino Álvarez. El 6 de abril de 1964, el tanquero Eso Maracaibo chocó contra la pila 31 del puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo. Con el impacto se afectaron 259 metros de la estructura y cayeron al lago de Maracaibo 3 automóviles y una camioneta, con saldo de 7 muertos. Pero en la época del suceso se hablaba de más víctimas de este hecho. Mañana 7 de abril se cumplen 209 años de la toma de la Casafuerte en Barcelona. Este hecho tuvo lugar en el año 1817, cuando el jefe realista Juan Aldana tomó el convento de San Francisco, donde estaban refugiados vecinos de Barcelona y tropas al mando del general Pedro María Freites, quienes defendieron ese sitio ante los ataques del jefe realista Juan Aldana, quien tomó el sitio pese a la resistencia de los patriotas el 7 de abril de 1817. El general Pedro María Freites fue apresado y llevado a Caracas, donde fue fusilado en la Plaza Mayor el 17 de abril de 1817. En ese sitio de la Casa Fuerte murió Eulalia Ramos, conocida en la historia como Eulalia Burós, y su esposo, el coronel Carlos Chamberlain. El 7 de abril de 1822, Simón Bolívar derrotó al coronel realista Basilio García en la batalla de Bomboná en Colombia. El 8 de abril de 1843 fue fundada la colonia Tovar, con la llegada de 393 inmigrantes llegados de Alemania. El 9 de abril de 1952 ocurrió la tragedia de la iglesia Santa Teresa aquí en Caracas. Una falsa alarma de incendio provocó el pánico entre los fieles del Nazareno de San Pablo. Un miércoles santo fue el día de este suceso. El saldo fue de más de 50 muertos. Hasta aquí las efemérides de este día en Cimarrón Radio. Sí, bueno, acaban de ustedes escuchar el editorial correspondiente al día de hoy, 6 de abril de 2026, en la voz del colega Antonio Rodríguez. Bueno, venimos ahorita de una larga semana de aceto dictado por el Gobierno Nacional para el ahorro eléctrico, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a partir del 3 de la última semana de abril, de marzo, hasta el 3 de abril, y el reitero de nosotros a la programación de Somos Asamblea Radio. Entonces, bueno, por ahí estuvimos escuchando y viendo las imágenes de cómo se trasladaron la mayoría de los venezolanos a diferentes regiones del país a disfrutar de este aceto, y otros también que fueron disfrutaron en la playa, en la montaña, en los ríos, y otros que fueron a descansar y a visitar sus familiares. Antonio Rodríguez le tiene una ligera información respecto a cómo pasaron la Semana Santa los caraqueños y otros habitantes del país. Bueno, León, tú y yo nos quedamos aquí en Caracas, no salimos. Para allá Bueno, cerca. pero sí informaciones que han llegado a nuestra mesa de redacción. Tenemos que, bueno, pese a la situación económica y, bueno, la situación bárbara que se está viviendo en Venezuela, según los enemigos del país que están en el extranjero, hablando mal de Venezuela,
los venezolanos disfrutaron a sus anchas de este feriado de Semana Santa. Por aquí el colega Miguel Herrera, quien vive en Naiguatá, dice, bueno, que él vive allá y de golpe lo sacaron los caraqueños y visitantes de otras regiones del país que no podían entrar a su casa de tanta gente que había en Naiguatá. Eso era, y no solo en Naiguatá, dice Miguel, nuestro compañero de aquí de este programa, sino que de Macuto, Cachalamar, todo eso estaba lleno tanto de caraqueños como de personas llegadas al estado de La Guaira desde otras regiones del país. Informaciones escuchadas pues a través de las radios de aquí de Caracas que transmiten informaciones, noticias. En el estado Falcón hubo un lleno total en los hoteles, pues. Y en Margarita ni se diga, que son los dos estados que hablaron, pero se supone que en los demás estados orientales también hubo gran afluencia de turistas, en los estados andinos también hubo afluencia de turistas, y en la zona del lago del estado de Zulia también hubo afluencia de turistas, porque las líneas aéreas informaron de numerosos vuelos llevando personas hacia esas regiones del occidente y los Andes venezolanos. Lo que indica pues que los venezolanos ante las circunstancias, sea cual sea, siempre tienen su espíritu de disfrutar de la vida, pese a los señalamientos negativos que hacen personas enemigas del país con relación a la situación en Venezuela. Hay personas que llegan y quedan asombradas, pero bueno, aquí se está matando la gente en las calles, pero yo no veo nada, según dicen personas que llegan de fuera, pues, de la campaña que tienen contra Venezuela. Pero lo que estamos aquí en Venezuela seguimos adelante y creemos, pues, en el desarrollo del país. Adelante, León. Bueno, sí, después de este breve recuento que hace el compañero Antonio Rodríguez respecto al disfrute y al descanso de los venezolanos en todo el país, vamos a un corte musical para luego volver de nuevo con Cimarrón Radio y nuestra invitada especial Lilian Blaser, que nos va a hablar de Cotraín, que está de aniversario. Ajá, entonces buenos días, proseguimos con Cimarrón Radio. Entonces tenemos aquí a nuestra invitada especial para el día de hoy, Lilian Blaser, quien nos va a hablar de la empresa Cotraín, que quiere decir Comunidad de Trabajo e Investigación. Lilian es una reportera con muchos años de experiencia. Y ustedes la verán, los que ya la conocen por los medios audiovisuales, que nos confundimos como si fuera alemana, canadiense, ¿verdad? Pero Suiza, pero resulta que nos acaba de decir que no, que ella es caraqueñita, nacida en la parroquia del Recreo, que sus padres sí eran de origen suizo, ¿no? Mi papá era suizo, pero mi mamá era venezolana, morena. Ok. Bueno, Sí. Lilian, bienvenida. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, Ya es la tercera vez que paso por estos lugares bueno. maravillosos. Bueno, Lilian, entonces háblanos un poquito de Cotraín y también nos vas a hablar de tu viaje que estuviste en Irán el año pasado y has Sí. estado en Palestina. Sí, cómo no. Bueno, mira, yo estuve en Palestina inclusive en el 83, un Ajá. poco después de lo de Sabri Shatila, con el que era mi compañero en ese momento. Y bueno, pero estuvimos en Palestina ocupada, no fuimos al Líbano, que fue donde fue la tragedia Ya, la ya tragedia está. causada por el sionismo en el Líbano, ¿no? Luego volví cuando declararon que Palestina era un estado observador de la ONU y volví en otro momento como reportera de Telesur para hacer unos programas ya en la página web que se llamaban Cartas desde Gaza. Nunca fueron desde Gaza porque no hubo manera de pasar a Gaza. Ajá. Pasé un tiempo en Egipto tratando de entrar por Rafah, pero no se pudo, entonces estaba digamos esponsoreada por Telesur. Cada día escribía un artículo diferente que casi siempre comenzaba con hoy no pudimos pasar a Gaza. Ahí fuimos a Cisjordania, perdón, primero a Jordania, ahí estuvimos en un refugio palestino que es como un barrio venezolano igualito. Solo que las fotos no son de Chávez, sino en ese tiempo, bueno, Arafat. de los luchadores de allá, ¿no? En el Líbano, que estuvimos también en un momento dado con Luciana Magna, nos invitaron a un evento sobre el imperialismo y eso. Estuvimos en un refugio también de palestinos, igual un barrio venezolano que hasta nos perdimos, pues son esas callecitas pequeñas.
Y en las paredes no estaba Chávez, sino Nasrallah, que murió hace poco, bueno, murió es un eufemismo, lo asesinaron hace un tiempo, ¿no? En Palestina ocupada, bueno, en las dos oportunidades en que estuve, la primera vez con una compañera estadounidense no inglesa, que me acompañó de apellido Kennedy. Ella, bueno, fue una buena compañera de reportaje. Ahí estuvimos en los territorios, digamos, del campo, en donde mucha gente nos decía, Venezuela, sí, yo tengo un amigo allá, un familiar en el sur, en todo lo que es Guayana, ellos tienen su población viviendo allí, ¿no? Y bueno, las cosas que nos contaban y las cosas que vimos eran muy terribles. Los famosos colonos, ellos nos contaban que ellos le tenían más miedo a los colonos que al mismo ejército Israelí. israelí de ocupación, porque el ejército en aquel tiempo, yo creo que ya no tienen, pero tenían ciertos reglamentos de conducta que los colonos no tenían, pues. O sea, los colonos llegaban a la comunidad, a veces quemaban la mezquita, realmente eran mezquitas muy pequeñas, mezquitas de pueblo, pues. Y también los cultivos se los volvían añicos, metían cochinos de monte, ¿cómo se llaman? Jabalíes, que destruían los cultivos. O sea, realmente siempre fue una situación muy terrible y no estamos hablando de 1947-48, sino que estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? Ya allí se había creado la agencia judía, ya se había planeado el Estado llamado de Israel. No se llamaba en ese tiempo Israel, pero era el hogar judío. Y entonces iban entrando algunos comprando terrenos a los palestinos que vivían ahí y otros simplemente tomándoselos. Habían grupos terroristas como los Haganah, el Irgun, bueno, varios grupos organizados por quienes después gobernarían Israel y que le quitaban las tierras a los palestinos. Cuando fueron recibidos por los palestinos en ese tiempo, no había confrontaciones graves, a menos que los que llegaban de Europa Central, que no era que estaban regresando a su tierra de origen, sino que eran europeos, que se habían convertido en judíos, de religión judía, y bueno, consideraban que esa era la tierra prometida, eh, cuento, narrativa que todavía mantienen para Existe. ocupar una tierra que no era de ellos. Los palestinos entrevistados generalmente dicen, mira, ellos que vengan, que vivan aquí, que convivan, pero no que vengan a mandarnos y a botarnos en nuestras tierras y hacernos desastres, ¿no? Entonces, bueno, eso es desde 1947 que ya la ONU hace una separación completamente arbitraria, muchos de los votos pagados por el sionismo internacional. Ahí ya empezó la guerra ya consolidada, pues, ¿no? Antes habían escaramuzas, los grupos terroristas de los colonos hacían estragos, pero bueno, ya ahí se institucionalizó, ya decidieron que eso era un Estado. El Estado de Palestina nunca logró nacer. Y bueno, es lo que de esas tierras, los lodos de hoy, ¿no? De esos polvos, los lodos de Ya. hoy, y esa cosa tan terrible como el genocidio palestino en Gaza y bueno, y en Cisjordania también están Y ahora haciendo desastres. háblanos entonces, Lilian, sobre lo que acontece actualmente entre la invasión que hizo Israel Sí, y Estados y Unidos Estados a Unidos. Irán. Sí, bueno, yo creo que fue un error de cálculo, que costó muchos asesinados de lado y lado, pues, ¿no? O sea, muchas veces los muertos de la guerra no son los que la inician, generalmente no son los que la inician, que están en un estado mayor ahí decidiendo cosas sobre la vida de los demás, gracias a, no sé, a un destello de iluminación que probablemente el ejército de Estados Unidos le planteó a Trump. No han iniciado la invasión por tierra, porque ahí lo que va a haber es una mortandad, sobre todo de estadounidenses, ¿no? De estadounidenses que muchas veces son puertorriqueños, negros, que se meten en el ejército porque no tienen otro futuro posible, Ujú. latinos, y bueno, esos son los que van a morir en esa guerra, y los que van a ganar de esa guerra son todas las agencias de reconstrucción de países, etcétera, ¿no? Ahora, Irán está dando una respuesta
muy contundente, muy racional, porque la invasión fue irracional, pero, según Trump ya le está echando la culpa a Netanyahu de que él fue el que le... y su familiar este que es sionista total, no es que Trump no lo sea, ¿no? Pero lo empujaron a una invasión completamente demente. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le decían, no, no podemos, no tenemos capacidad para hacerlo, pero bueno, ellos lo hicieron, ¿no? Sembrando realmente un desorden total en esa zona, que bueno que Irán está tratando de convertir en otra cosa, ¿no? Todas las, todo lo que no se pudo hacer por diplomacia, por paz, se está cumpliendo a punta de muertos, lamentablemente, ¿no? Porque cuando uno ve los féretros que vienen de la guerra y llegan a Estados Unidos y uno ve el niñito de 8 años abrazando el féretro, ese niñito no tiene la culpa de esa guerra y probablemente el soldado tampoco, lo mandaron a un sitio que él no conoce, que no sabe ni por qué está peleando, y bueno, y ahí murió, y ahí su esposa, su hijo están llorándolo, ¿no? Amiga Lilia, muy interesante tu exposición con relación a la situación en Medio Oriente, pero hay un contexto, hay una situación actualmente, sobre todo en Estados Unidos, donde según hay informaciones por allí, donde hay oficiales del ejército que están en el Pentágono, hay funcionarios de inteligencia del Pentágono, del mismo gobierno de Estados Unidos, hay grandes sectores de Estados Unidos, en conclusión, todos están en contra de esta guerra. Y se ha llegado a la conclusión de que esto ha sido una guerra donde están ganando son los que fabrican armas. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, con Lucía La Magna hicimos un documental que tardamos 7 meses en hacerlo. Estuvimos en Washington entrevistando a partisanos de la no guerra, estadounidenses maravillosos, gente que nos, con una lucidez muy grande, nos hablaban de la invasión a Irak, que eso deben ser los mismos que ahorita están en la calle contra el intento de invasión de Irán. Cada invasión que ellos y cada intervención que ellos propician generalmente termina muy mal para ambos bandos, ¿no? Terminan en estados devastados, países devastados como Libia, como Siria ahorita, en las manos de un dictador salafista, creo que, bueno, Así. a mí me cuesta un poco Sí. conocer exactamente todos los detalles o se me olvidan. Pero bueno, es un terrorista que está gobernando Siria cuando ellos supuestamente están sacando a los terroristas del mundo, ¿no? El estado más terrorista del mundo que es el de Estados Unidos. No los estadounidenses, pero sí digamos, Y los que mandan en ese estado, acabando con el ¿no? petróleo, también. Sí, el petróleo, la situación, digamos, geoestratégica de lo que llaman Israel. Israel fue fundada, bueno, fue pensada mucho tiempo antes, pero fue fundada en un tiempo en que ellos necesitaban una especie, un palestino me decía, es que eso es como un portaaviones, tiene forma de portaavión, ¿no? Es un portaavión que tienen ahí, un inglés decía que eso era muy útil para separar a los árabes de África de los árabes de lo que ellos llaman Medio Oriente, que realmente es Asia Occidental, ¿no? Y bueno, tiene una función estratégica, ¿no? Por supuesto que está el petróleo, que se lo están quitando de la boca a los palestinos de Gaza. Y bueno, si ya se me olvidó la pregunta. ¿Cómo era la pregunta de...? Porque me lancé por ahí a... Ajá. Estás hablando allí de los que llegaron a Israel, en esta parte, ¿no? Que llegaron a Israel y fundaron el Estado de Israel los sionistas. La mayoría eran polacos, la mayoría eran polacos. Y rusos, sí. Ajá. Y yo te estaba hablando era la situación de Estados Unidos con relación a la guerra, que Exacto. nadie quiere la Sí. guerra, ni militares, ni civiles, ni el pueblo, ni ninguno, sino que los que están disfrutando ahí de esa guerra son los fabricantes de armas. Claro, y los contratistas de reconstrucción de los países que ellos destruyen. Porque me puse a hablar de la guerra contra Irak y luego de ahí me fui a lo otro. Sí, cuando fuimos a hacer ese trabajo que se llama El Fantasma de la Libertad, o cuánto pesan 3.000 toneladas de uranio empobrecido, es un trabajo que hicimos en 2007, lo terminamos en 2007,
y narra luchas muy parecidas a las que se están dando ahorita. Lo que pasa es que ahorita están además el Estado, la camarilla, los que mandan allá en Estados Unidos, ya han caído en el fascismo más terrible, y lo que es ICE y CE, que supuestamente son guardafronteras, pero lo que hacen es caerle a golpes y a tiros a la gente que está protestando. Unos que están protestando porque no tienen vivienda, otros que están protestando por la guerra. O sea, hay miles de causas de protesta en Estados Unidos, ¿no? Y el tema es que uno ve esos mares de personas que están ahí manifestando y siente que el Estado queda incólume, a pesar de que además hay veteranos que están en contra de la guerra, hay, como tú dices, soldados Congresantes, ¿no? y congresantes también. Ujú. Claro, los congresantes de los demócratas, pues a lo mejor lo hace con la mejor buena fe, pero los demócratas ahí lo hubieran hecho lo mismo, quizás con Trajeran. mucho más estilo Claro. y con más educación, sin tanta bocaza, pero es un Estado que tiene ese plan imperialista aliado al sionismo internacional. Yo una vez entrevistaba a un judío antisionista y yo le decía, ¿pero quién manda ahí? ¿Israel o Estados Unidos? Me dice, yo no sé, yo creo que se mandan entre ellos, es realmente un tándem que quieren. Estados Unidos no sé bien lo que quiere fuerza para su imperio. Y Israel quiere su gran Israel, que va desde el Nilo hasta el Éufrates, ¿no? Ahora bien, tú hablaste ahorita, nombraste a un Bocasa. El Bocasa es Sí. Trump, por ejemplo. Ujú. Tu opinión sobre Trump, él amenazó que hasta este lunes, hoy ya iba a desaparecer las plantas eléctricas en Irán. Sí, bueno, yo no sé si decir por suerte o no por suerte, pero sus mentiras yo creo que ya pasan por encima de las cabezas de la gente. Yo creo que ya la gente entiende que su presidente lamentablemente maneja un discurso que es el discurso de lo que ellos quisieran que fuera, la élite que gobierna Estados Unidos, pero ya muy pocas de las cosas que él dice son ciertas, pues, ¿no? Cuando va perdiendo dice que va ganando, se parece un poco a 1984, Ah, en la que el ministro de la mentira es el ministro de la verdad, y de verdad uno no sabe muy bien cuál es su norte, pues, ¿no? Porque se le había dicho, el ejército le había dicho, no estamos preparados para invadir a otro país, además no tenemos el por qué, porque no nos han hecho nada. Y él se lanzó con Netanyahu, que es otro asesino ambos son asesinos convictos y confesos, pero parece que el mundo tiene las manos amarradas frente a ellos. Una de las cosas que más preocupa es eso, pues que la gente en el mundo entero manifiesta contra la guerra, contra el sionismo, contra el imperialismo, y simplemente ellos siguen adelante, ¿no? Netanyahu con más desfachatez, pero Trump también, pues. Trump con un discurso equívoco que dice un día una cosa, otro día otra, y bueno, forma parte de la confusión a la que quizás nos quieren llevar en el mundo, de no saber muy bien para dónde va ese señor, ¿no? Mira, desde Lilian, yo estaba leyendo información de RT. Hay una de esas informaciones que viene de Irán. Dicen los iraníes, los voceros de Irán, que Trump es un mentiroso y un desequilibrado. Sí, y la política de Estados Unidos generalmente siempre ha sido desequilibrada en el sentido de que mantiene su fuerza contra países que no les pueden responder los mismos términos. Mucha gente dice, ¿por qué Venezuela no hizo lo que hizo Irán? Bueno, porque Venezuela no tiene esos misiles ultrasónicos, Venezuela no tiene cómo responder a eso, y la respuesta al 3 de enero hubiera sido una mortandad mucho mayor, estaríamos más o menos como Gaza, ¿no? Entonces, la gente que hace ese tipo yo no lo llamaría ni siquiera análisis, sino de apreciación, como que no piensa en las fuerzas relativas que tiene cada nación Claro, para claro. defenderse o no defenderse, ¿no? Entonces quiere decir que Estados Unidos se equivocó en estos momentos con Irán. Sí, yo pienso, más que Estados Unidos, el mismo Trump y su camarilla, unida a los buenos consejos de Netanyahu, que hay una teoría que anda por ahí, la he visto ya en varios influencers que llaman, ¿no? Ajá. Que es que Israel, perdón por nombrar esa palabra, Israel hizo que Estados Unidos se metiera en esta guerra porque lo que quiere es debilitar tanto a Estados Unidos como a Irán, que los dos se agoten en la pelea
para ellos entrar con su gran Israel, ¿no? Para ellos poder, digamos, conquistar todo lo que es Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente es muchas cosas, porque es un punto neural en la geopolítica, también es un punto donde hay mucho petróleo y la fuerza viene de la energía y la energía viene también de todos esos yacimientos, ¿no? Pero la cosa va más allá, es un tema de control político del mundo, ¿no? Era así, Que ya lo controlan con los medios, porque bueno, los medios están muy penetrados por el sionismo, los medios, los grandes medios, aquí yo creo que no han Bueno, logrado tomar esto, bueno, pero de ahora quieren el control político económico del mundo, pues. bueno, entonces, basado en esa geopolítica que es un término muy utilizado ahora, igual que lo de los influencers, hablando de la geopolítica, del caso del gas que tiene Irán, que es el segundo país que tiene más gas en el Sí. mundo, y Venezuela, que es el mayor productor de petróleo del mundo. De Entonces, petróleo y de muchos minerales que muy- también tiene Cuba. tierra Pues él rara. dice que van a buscar Cuba. Bueno, en Cuba hay cantidad de minerales importantísimos para la industria actual, ¿no? Hablando de Cuba, entonces, hay una opinión sobre narcorrubio. Que se puede hablar de un señor que dijo que había huido de los Castro y resulta que había huido del Machado, ¿no? Ajá. Que mintió durante todo el tiempo sobre sus orígenes y la razón de su estadía en Estados Unidos, que entró, sus padres entraron como migrantes ilegales y entonces ahora persigue a los migrantes ilegales. Bueno, ilegales que muchas veces están recuperando sus propias tierras, porque cuando México llega a Nuevo México, está en su propia tierra que se le arrebataron los Estados Los Unidos. gringos. Pero fuera de eso, o sea, como dicen muchos de los carteles en las manifestaciones, no hay inmigrantes ilegales, no hay ilegalidad en un cuerpo humano que está en un lugar, ¿no? Y en los Emmy, no eran los Emmy, en uno de los premios de música De música. que dieron, creo que Ajá. una de Latin las... Grammy. ¿Ah? Latin Grammy. Ajá. Una dijo, no hay ilegalidad en una tierra ocupada. O sea, Ujú. esa tierra la ocuparon ellos y entonces ahora la defienden de otros. Es como el Imperio Romano y los, ¿cómo se llamaban ellos? Las tribus bárbaras, ¿no? Ujú. Los bárbaros que, bueno, al final tomaron el Imperio Romano, no de una manera catastrófica, pero sí poco a poco fueron Apoderarse. ocupando. Cuando un estado imperial cae, pues otros toman su espacio, ¿no? En el medioevo y todo eso. Yo creo que estamos en una situación semejante. Lo que pasa es que ese señor imperio, al caer, se lleva a mucha gente por delante. Correcto. Lilia, hay un asunto que es lo siguiente. Muchos analistas internacionales dicen que Estados Unidos está en los estertores de su destrucción imperial. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo creo que el paso final o semifinal, porque uno nunca sabe con esas cosas históricas, lo dio Trump al meter los pies, los aviones en Irán, ¿no? O sea, yo creo que se enfrentó. Nosotros estuvimos en Irán, Lucía, la Magna y yo fuimos a un festival que se llama el Festival de la Resistencia. Este, y allí, bueno, ganó un trabajo que hicimos en Cotraín, que se llama Chávez más Pueblo, que es sobre la relación de Chávez con los indígenas en el momento en que él salió de la prisión y empezó a navegar por todo el país, tratando de recoger un poco la experiencia de la gente y tal. Y bueno, ese es el primer capítulo de una serie que no se ha dado porque falta de energía económica, pero que a ellos les gustó mucho. Incluso no estaba concursando, yo lo mandé como las películas que hemos hecho, porque mandamos las dos de Palestina, la que hizo Lucía, la que hice yo, mandamos la de Irak, pero escogieron Chávez más Pueblo, ¿no? Y bueno, fue muy lindo porque me imagino que querían también hacerle un homenaje a Chávez después de varios años de que se fue de este plano, como Bueno, dicen. nos quedan un par de minutos. Háblanos un poquito de Cotraín. Sí, vamos a darle un Es tu poquito de comunidad de Cotraín. trabajo e investigación que acaba de cumplir Sí. 50 años. Estamos cumpliendo 50 años como Cotraín y 40 años como escuela. La escuela cerró en 2017, nos hagan toda la presión económica y bueno, tuvimos que cerrarla lamentablemente, pero hemos seguido haciendo documentales y hemos seguido con proyectos educativos, formativos más que educativos. Y ahorita queremos, en este año, que las conmemoraciones van a seguir hasta fin de año, vamos a tener actividades en el cuartel San Carlos, vamos a tener actividades en varios lugares. El cuartel va a ser una actividad en mayo de solidaridad con Palestina, con Irán, con Yemen, con todos los que están, digamos, luchando por el futuro del mundo, no solo
su existencia. Y ahorita, el miércoles que viene, pasado mañana, comienza un ciclo en la Cinemateca Nacional, sede del Museo de Bellas Artes, en la que vamos a pasar, digamos, los documentales que hemos realizado sobre la historia del mundo, la historia de Venezuela. Así cada miércoles a las 4 de la tarde están invitados e invitadas a que vayan. Luego en junio se van a repetir algunos documentales, los que tienen ya más un aspecto poético, generalmente liderados por Lucía Magna, que es una poeta de la imagen y del audiovisual, y con un homenaje también además a Mar Villa, con un documental que no hizo mucho ruido, no sabemos muy bien por qué no se le dio la importancia que tenía, que es Yo Soy el Otro, que es sobre los movimientos sociales en lucha, tanto en lugares como Ecuador, Corea del Sur, Venezuela, los saharauis, y en Venecia una gente que está luchando por su ciudad, pues, por la posibilidad de que la ciudad siga existiendo y no se hunda como está amenazando hacerlo, ¿no? Entonces, ese documental lo vamos a hacer un homenaje a Mar Villa, que falleció hace algunos años. Y bueno, todo el año van a haber cosas, vamos a hacer publicaciones, muchos sueños, ojalá que todos se den. Entonces, para finalizar, dando más o menos un punto, sí, sobre el secuestro del presidente Chávez y su esposa. ¿Sabes? No, Maduro. Maduro, sí. Bueno, eso fue una maniobra artera, fue una sorpresa para todos y todas, porque todos vivimos el bombardeo de lejos o de cerca, y ya estábamos suficientemente conmocionados cuando de pronto resulta que se llevaron también al presidente, que bueno, lo demás aparentemente era no solo una cobertura para hacer eso, sino también como una especie de advertencia: mire, esto es una muestra gratis de lo que les podemos hacer si no obedecen, ¿no? Pero yo creo que, bueno, primero, ese juicio no tiene ni pie ni cabeza. Se lo llevaron con una acusación falsa porque necesitaban esa acusación para que tuviera sentido que se llevaran a un presidente de otro país, que tampoco tiene ni sentido ni legalidad. Y yo pienso que él va a salir. O sea, yo me imagino que el gobierno está primero toreando a un toro loco, que no es loco, pero se comporta como tal, y tratando de mantener, digamos, una gobernabilidad, tratando de mantener una existencia, tratando de mantener vivo un pueblo en resistencia, que es una resistencia diferente a la de Irán. O sea, allá ellos tienen con qué resistir de otra manera. A mí me gusta más la resistencia pacífica, no pasiva, sino pacífica, de un pueblo que dice: a mí no me van a mandar. Y yo creo que poco a poco, y con lo que está ocurriendo en lo que llaman Oriente Medio, que es Asia Occidental, yo creo que ahí la debilitación tanto del sionismo como del imperio, quiere uno, puede producir también cambios en esta dominación, porque se dice que como van a perder allá, entonces se van a afincar acá, pero probablemente tampoco tengan la fuerza de afincarse acá. Y espero que los otros pueblos de América Latina logren cambiar sus gobiernos, como estábamos hace unos 10, 15 años, en el que había un viraje hacia la izquierda interesantísimo, cada quien en su estilo, porque todos no éramos iguales en el sentido de la profundidad del proceso, de la filosofía del proceso, pero bueno, era un movimiento hacia la izquierda de América Latina, de resistencia y de unión, y lamentablemente ellos fueron minando todos estos países. Yo espero, ya parece que Colombia sí va a cambiar otra vez de nuevo, a continuar su proceso de cambio. Vamos a ver qué pasa con Brasil, pero todo en Perú también. Y oye, lo que le hicieron a Castillo no tuvo nombre. Es que todo lo que ellos hacen no tiene nombre, pues que ellos le ponen un nombre y una notificación. Un plan. Exacto. Bueno, entonces han escuchado ustedes entonces la documentalista y reportera Lilian Blaser, internacionalista, vamos a decirlo así, Sí. que está al frente de COTRAEN, que es la comunidad de trabajo e investigación que está cumpliendo 50 años de fundada, 40 años de escuela Y 50 de existencia. en 50 existencias. Muchas gracias entonces a Lilian Blaser por Gracias. haber asistido a nuestro programa Cimarrón Radio. Cimarrón Radio, estimados usuarios y usuarios, hemos llegado al final de este programa Cimarrón Radio, que fue transmitido por la emisora Somos Asamblea Radio, por el apoyo
a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajamos en esta emisión de Cimarrón Radio como operadores Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografía y video Gaspar Pinto, asistencia técnica Betsy Peña y Norma Castillo, redes sociales Alirma Castillo y Franklin Silva, periodistas León Olivier, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Muy buenos días y será hasta el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Puedo decir algo porque no le rendí homenaje también a los compañeros y compañeras que nos están acompañando en estos momentos. José Martí, José Martí García. Y luego está Diana Valle, que nos está apoyando también en toda esta producción de este evento. María Centeno y Ana Maneiro. Son personas que, bueno, que se han ido uniendo. Y bueno, y también José Miguel Jaime sí. Son personas que están trabajando ahorita en Cotraín y debía decirlo, ya que tú leíste a todos los compañeros que están aquí, pues me había faltado un poco eso, ¿no? Y Chávez Más Pueblo lo editamos junto con José Martí García. Muchísimas gracias entonces de nuevo a Lilian Placer. Hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana aquí en Somos Asamblea Radio, Cimarrón Radio, nuestro programa.